Realizar un trabajo de estadística a raíz de esta tabla en la que me pide elaborar la tabla de frecuencias absolutas para poder calcular la media, la mediana y la moda. Hice la tabla de frecuencias con los siguientes parámetros. La xy es la variable de estadística, que en este caso, como están los intervalos, tenemos que hacer la media. La media de 20 y 30 sería 25, la de 30 y 40 35, 40 y 50, 45 y 50 y 60, 55. El FI es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que apareció XY. En este caso tenemos que coger en la tabla el número de socios. En el primero son 68, 80, 52 y 34. Tengo que sumarlos todos para poder calcular la n. La n en este caso serían 234. El HI sería la frecuencia relativa. Para poder calcularla tengo que dividir el FI, que es la frecuencia absoluta, entre la n. En este caso nos daría 0,29. Y así con todos. El FI a mayúscula I sería la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias menores o iguales a XY. En este caso sería 68. Y tendríamos, para poder calcular las demás, tendríamos que calcular 68 más 80 y lo que nos dé con el resultado. La HI sería la frecuencia relativa acumulada. Tenemos que dividir la FI mayúscula entre la N. En este caso 0,29. Y así con todos. XY por FI tendríamos que multiplicar la variable por la frecuencia absoluta, que nos daría 1700. La XY elevada a 2 sería la variable de la estadística elevada al cuadrado. Nos daría 625. Y la XY elevada a 2 por FI tendríamos que multiplicar la variable estadística elevada del cuadrado por la frecuencia absoluta. Primer caso, 44.336. Tendríamos que calcular, aparte, la suma de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el XY FI y la FI elevado a 2 por FI. Ahora vamos a calcular el segundo apartado, en el que nos pide calcular la media, que sería X con la rayita arriba, que para calcularla hay que dividir el total que nos dio de XY FI entre el total de la frecuencia absoluta, que es llamada n. Entonces sería 8710 entre 234, esto es igual a 37,2. La mediana es el valor central de la variable. Para poder calcularlo tenemos que dividir n entre 2, que me da 234 entre 2, igual a 117. Vamos a la tabla para buscar un número mayor a 117. Sería 148. Buscamos la variable de estadística 35. 35 sería la mediana. La moda es el número que más se repite en este ejercicio. Es el caso de el intervalo 30-40, que sería 35. Para calcular la varianza hay una fórmula, que es esta. Esta fórmula quiere decir que el total que nos dio en la columna XY elevado a 2 FI hay que dividirlo entre n menos la media al cuadrado. Sería 350.486 menos entre 234 menos 37,2 elevado a 2, que nos daría 113,46. La desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Su fórmula es S raíz cuadrada de S2. Hay que hacer la raíz cuadrada de la varianza. Y nos da 10,67. Y por último, para calcular el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación típica y la media. Su fórmula sería el coeficiente de variación S y nos daría 0,28. El apartado C es calcular los cuartiles. Los cuartiles son las 4 partes iguales en las que se dividen los datos ordenados de la distribución. El primer cuartil es el dato que es mayor que el 25% del total de los datos.
25% de 234 es igual a 58,5. Para hacerlo con la tabla es un número mayor que 58,5 es 68. La variable de estadística es 25, por lo tanto el primer cuartil sería 25. Segundo cuartil es el dato que es mayor que el 50% del total de los datos. Coincide con la media, por lo tanto el 50% de 234 es 35. El tercer cuartil es el dato que es el 75% de los datos. Sería 0,75. 75% de 234 igual a 175,5. Un número mayor de 175,5, 200. La variable de estadística 45. Por lo tanto, el tercer cuartil, el resultado es 45. Con este resultado estaría completo todo el ejercicio.